y ser un solo país. O sea, hasta ese punto él llegó, porque él vivió muchos años en este país y él sabía como muchas cosas que estaban por detrás de la mesa y él no quería eso para Cuba. Entonces, pero ahí hay una contradicción también con José Martí, porque inclusive los autonomistas le dieron la facilidad de que él fuera el presidente del Partido Liberal Autónomo de Cuba, que era el más grande de la isla, que estaba lleno de cubanos españoles que querían una autonomía para la isla, que eso no era más que el gobierno de Madrid nos dejara, primero que todo, que los que gobernaran a Cuba fueran españoles nacidos en Cuba. Segundo, poder tener nuestras leyes especiales, leyes que favorecían el comercio con Estados Unidos, pero que a la vez iba a traer mucho más dinero para España, para el país completo. Y ellos fueron los que en realidad fundaron la cubanía. El Partido Liberal Autonómico se fundó en 1878 hasta 1898, que fue cuando ganaron la guerra y según la mitología cubana fueron los mambises, pero en realidad fueron los autonomistas y de ahí se comenzó el, el primer gobierno autónomo de España. Estoy mezclando un poco las cosas, pero es para darles una idea de, eh, por ejemplo, el 25 de noviembre de 1897, la reina madre, a nombre de su hijo, que tenía 12 años, el rey Don Felipe, eh, ahora se me fue, 13, eh, pues firmó el acuerdo de que se autorizaba la autonomía para la isla de Cuba, donde el presidente tenía que ser un español nacido en la isla de Cuba y había una serie de requisitos y todos los gobernantes en la isla iban a ser de origen, o sea, españoles, pero nacidos en la isla y íbamos a tener nuestras leyes especiales y todo. Y el 1 de enero de 1898 se comienza lo que es el gobierno autónomo de la isla. Y en febrero se comenzó en Puerto Rico, porque las autonomías eran para Cuba y para Puerto Rico, o sea, las dos primeras autonomías de España. Pero lo que me refiero, y perdonen que estoy mezclando unas fechas con otras, que Martí, que criticó tanto a los autonomistas, tanto como a los anexionistas, al final va a hablar con un presidente, un dictador en México, Porfirio Díaz, para si Estados Unidos una vez liberada Cuba se independizaba, si Cuba se independizaba, que Estados Unidos no fuera a anexar a Cuba, que era preferible ser parte de México. Y ahí esa es la primera contradicción, que tú no puedes, tú sabes, querer como una anexión a Estados Unidos y a la vez ser martiano. Eso no tiene comparación. Y otra de las contradicciones es con Maceo. Ellos son muy maceístas, adoran a Maceo y Maceo es grande de Cuba. Sin embargo, Maceo, en una entrevista en Panamá con un periodista español para un periódico, el periodista le hizo una pregunta y le dijo, se rumorea de que Estados Unidos quiere anexar a Cuba. Y Maceo dijo, antes de ser de otro país, preferimos seguir siendo españoles. La única forma que mi espada estaría al lado del ejército español sería si algún día Estados Unidos tratara de invadir a Cuba. O sea, hasta ese punto, Maceo prefería hasta luchar al lado del gobierno español, que no lo hizo Máximo Gómez, porque Máximo Gómez pidió ayuda y todo, y lucharon los mambises que quedaban, que eran muy pocos, porque ellos en realidad perdieron la guerra, la ganó Estados Unidos con la invasión. Bueno, pues hasta ese punto que Maceo estaba decidido a luchar junto al ejército español en contra de una invasión de Estados Unidos. Y estos cubanos son maceístas, son martianos, son mambises y a la vez hay muchos que yo estoy seguro que quisieran una Cuba norteamericana. Ya por ahí,
Por ejemplo, no hace tanto yo vi, está en YouTube, en varios videitos así, una presentación de un libro, la presentación completa de un historiador cubanoamericano que ha publicado varios libros y ahí se encontraban la flor y la nata del exilio cubano en cuanto a la intelectualidad. Estaba Carlos Alberto Montaner, estaban otros más que son historiadores y que tienen varios libros y todo. Y recuerdo que el que hizo ese libro, que hablaron muy bien de él y todo, él incluso cometió ciertas erratas a la hora de sus conferencias, que yo me di cuenta en fechas y cosas, pero él llegó hasta el punto de decir, él es muy martiano, llegó hasta el punto de decir que la enmienda Platt fue buena para Cuba. O sea, te das cuenta ahí el platismo ese y te das cuenta las contradicciones, porque si tú eres muy martiano, tú no puedes estar a favor de la invasión norteamericana. O era que los mambises de verdad ganaban la guerra, pero no de una invasión norteamericana a la que Martí y Maceo estaban totalmente en desacuerdo. Y ahí ves esa contradicción y es la intelectualidad cubana aquí al exilio y gente que tiene muchos libros publicados y son muy historiadores y muy de todo. Y ahí es donde te das cuenta que la historia cubana es una mitología, porque nada más que hay que interpretarla. Cuando tú la interpretas y ves personajes como ese, que es alguien, ahora no recuerdo el nombre, pero que es como muy admirado y muy reconocido por esa intelectualidad del exilio. Inclusive Carlos Alberto Montaner, que es una persona a quien yo admiro, a pesar de que él es más americanista que españolista. O sea, yo una vez incluso tuve la oportunidad de saludarlo, intercambiamos 4 palabras y él me dijo que él conocía el blog Cuba Española y yo me di cuenta que él eso no le interesa y lo he ido viendo en sus comentarios, como él lo que quiere es como una Cuba norteamericana, aunque se habla de independencia, siempre se dice lo mismo. Pero es que una Cuba española, mira, primero que todo son nuestras raíces. Y nosotros lo que tenemos que luchar es, mira, España, yo sé que España está muy mal en estos momentos y Cuba también, pero podemos luchar entre todos y y crear un país nuevo y con muchas cosas. Y hay cosas de Estados Unidos que tenemos que copiarlas, lo sabemos, porque son cosas buenas, como hay cosas muy malas que yo no las quisiera para Cuba. Bueno, continúo en otra parte porque ya me pasé los minutos. Así es que por ahora, nada, hasta luego y gracias por escucharme. Bye.